¿O será un mensaje del más allá, un eco fantasmal que intenta decirnos una terrible verdad? Dios mío, tenemos la mente hecha un nudo. Nos sentamos aquí a reflexionar, ¿verdad? ¿Será que realmente existe un vínculo invisible, una red energética que conecta a personas, objetos y lugares, y que esta conexión solo se revela cuando el tiempo madura el misterio hasta que está listo para ser desentrañado? Es una creencia un tanto mística, lo sé, pero cuando nos encontramos con una desaparición, inexplicable como esta, es casi imposible no pensar en estas cosas que la ciencia aún no puede explicar. Nosotros, que lidiamos con estas historias de personas desaparecidas a diario, que vemos de cerca el dolor insoportable de las familias, la incertidumbre que corroe el alma día tras día, sabemos cómo un solo detalle, por pequeño e insignificante que parezca, puede ser la chispa que reavive toda una investigación. Y el manuscrito, queridos amigos, ay, el manuscrito, es infinitamente más que un simple detalle. El lugar, Buenos Aires, la vibrante capital de Argentina. Imaginen esa ciudad deslumbrante, palpitando al son del tango, rebosante de pasión en cada esquina, con sus antiguos cafés, y una arquitectura que parece susurrar historias de un pasado glorioso. Pero, como toda gran metrópolis, Buenos Aires también esconde oscuros secretos en sus encantadores callejones, misterios que ni siquiera nos atrevemos a imaginar. Y fue allí, en un encantador hotelito, con esa pátina del tiempo que le daba un aire de misterio, que una escritora, una mujer llena de sueños en su equipaje y, quién sabe, fantasmas en su cabeza, simplemente desapareció. Desapareció del mapa. ¡Puf! Como humo que se desvanece en el aire, sin dejar el más mínimo rastro, ni la más mínima pista. Pero lo más loco, lo más increíble, lo que transforma esta historia en algo casi sobrenatural, es que su desaparición no fue el final. Ni de cerca, amigos, porque exactamente 15 años después, sí, ¿me oíste bien? 15 años de silencio e incertidumbre, su manuscrito, el libro que con tanto ahínco escribía en esos últimos días de su vida, reapareció. De repente, ¡wow, amigos! ¿De verdad están listos para sumergirse de lleno en una historia que les pondrá los pelos de punta y les dará escalofríos de tanto pensar y construir teorías? Porque miren, lo que les voy a contar es de otro mundo. Necesitamos retroceder en el tiempo. Era el año 2003, un descubrimiento que, sinceramente, parece sacado de un thriller, un guión de Hollywood inventado para dejarnos sin aliento. Pero no, esto es la vida real, cruda y llena de ironías. Es uno de esos casos que nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el mundo, el tiempo y el destino. ¿Qué demonios le pasó a esta mujer? ¿A dónde fue? ¿Sigue viva, en algún lugar, bajo otra identidad? Y fue el manuscrito, esta reliquia resucitada, una pista dejada deliberadamente. Es un cofre de secretos, bien cerrado, y nos sumergiremos en este océano de misterio, buscando cada fragmento de información, cada subtexto, porque queremos la recompensa, ¿verdad? La recompensa de comprender, de finalmente unir las piezas de este rompecabezas que se niega a encajar. Quédense conmigo, porque esta es una de esas historias que los mantendrá enganchados de principio a fin, y al final, se irán con esa picazón en la oreja, pensando, ¡guau! El mundo está lleno de desapariciones inexplicables. La escritora en cuestión era Erika Soriano, un alma creativa, una mujer que veía el mundo a través de las palabras. En agosto de 2003, estaba en Buenos Aires, alojada en un modesto hotelito del centro, de esos que se encuentran en cualquier parte del mundo, con pasillos silenciosos y una atmósfera anónima, pero que, por esa misma razón, acaban albergando las historias más increíbles en cada rincón. Erika no era una celebridad literaria, no, era una persona común y corriente, como tú y como yo, con sus cuadernos, sus ideas bullendo en su cabeza como una olla a presión, y el gran sueño de ver su libro en las estanterías de las librerías. Sabemos que estaba allí para trabajar, para aislarse del mundo y sumergirse en la escritura, quizás buscando 15 largos y dolorosos años. Imaginen, por un momento, el dolor de esta familia, la incertidumbre que los consume con cada nuevo amanecer, cada fiesta familiar con una silla vacía en la mesa, cada cumpleaños celebrado en silencio, ese pequeño rayo de esperanza obstinada que se niega a morir, pero que, al mismo tiempo,
se ve sofocado por la fría y dura realidad del tiempo que pasa sin respuestas. El caso de Erika Soriano se convirtió en uno de esos casos sin resolver, un fantasma en los archivos policiales, una de esas tristes historias que permanecen ocultas en cajones polvorientos, en la memoria de quienes la amaron y en la mente del público que, de vez en cuando, se preguntaba, ¿qué pasó con esa escritora? Trágicamente, se unió a una legión de otras personas desaparecidas que, por alguna razón insondable, fueron borradas del mapa, dejando un vasto vacío y una pregunta sin respuesta. La investigación, como era de esperar, se estancó. Las pistas iniciales se habían agotado. Los testigos no tenían nada que añadir. Sus recuerdos ya estaban nublados por el paso del tiempo. Y la tecnología de la época, bueno, no era la maravilla forense que tenemos hoy. En 2003, no existía la omnipresencia de las redes sociales para rastrear los últimos pasos, ni teléfonos móviles con GPS que registraran cada movimiento, y mucho menos software de inteligencia artificial para cruzar datos y encontrar patrones ocultos. Todo era más lento, más analógico, más manual. Y es en estos momentos que nos damos cuenta de lo increíblemente difícil que es desentrañar una desaparición misteriosa, cuando no se tiene un punto de partida sólido, una escena del crimen, un sospechoso obvio. La familia de Erika, sin embargo, incluso con el peso de una década y media sobre sus hombros, nunca se rindió. Siguieron clamando por respuestas en las entrevistas, para mantener viva la llama de su memoria, por tenue que fuera. Después de todo, el dolor de no saber es, para muchos, nadie notó nada extraño, ninguna señal de angustia ni prisa. Y después de eso, amigos míos, lo que siguió fue silencio, un silencio profundo y absoluto que, con el paso de los días, se transformó en un grito de angustia que resonaría durante años. Los días pasaban, la fecha de salida llegaba y pasaba, y Erika no aparecía. El hotel intentó contactarla sin éxito. La familia, ya preocupada por la falta de noticias, comenzó a desesperarse. Un escritor dedicado, con un plazo ajustado para terminar un manuscrito, no desaparecería sin pensárselo dos veces, ¿verdad? Inspirada en las calles bulliciosas y melancólicas de la capital argentina. El último contacto, según los registros, fue la tarde de cierto día de agosto. Ella estaba en el hotel y todo parecía perfectamente normal. Los testigos dijeron que habló brevemente con la recepcionista. Quizás tomó café en el vestíbulo y luego subió a su habitación. Absolutamente nada podía explicar esa desaparición inexplicable. Fue como si Erika Soriano se hubiera desmaterializado, evaporado entre las cuatro paredes de esa habitación de hotel. Una situación escalofriante que nos recuerda lo vulnerables que somos, incluso en un lugar que debería ser seguro. Y nos preguntamos, ¿cómo demonios pudo alguien desaparecer así, sin dejar un solo cabello, una huella, un rastro? Y el tiempo, ¡ay, el tiempo! Tiene una forma particularmente cruel de actuar en los casos de desaparición. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se arrastraron hasta convertirse en meses, y los meses, sin piedad, se acumularon hasta convertirse en años, sin previo aviso, sin llevarse la maleta, sin siquiera dejar una nota garabateada en una servilleta. Es el tipo de desaparición misteriosa que nos deja sin palabras, porque desafía toda lógica, sin dejar cabos sueltos que empezar a desentrañar. Llamaron a la policía argentina, por supuesto, y entonces comenzó la fiebre, la búsqueda frenética que siempre vemos en los casos de personas desaparecidas. El hotel fue registrado de arriba abajo, cada habitación, cada armario. Interrogaron al personal repetidamente. Sus historias se comprobaron una y otra vez. Las cámaras de seguridad, si es que existían y funcionaban correctamente en ese momento, fueron analizadas a fondo, pero el resultado fue una nada frustrante, una tortura peor que el dolor de una certeza, por cruel que sea. Y es esta búsqueda incesante de un mínimo de paz lo que impulsa a tantas familias de personas desaparecidas. Pero vaya, ¿quién podría haber imaginado que la clave de esta paz, o al menos de un nuevo e impactante capítulo en esta historia, estaría escondida en algo tan inesperado, esperando pacientemente en la oscuridad? Y aquí es donde la historia da un giro y se vuelve aún más loca. Después de esos largos 15 años, cuando la mayoría de la gente había perdido por completo la esperanza de escuchar algo nuevo sobre la inexplicable desaparición de Erika, su vida, su destino, o la casualidad, llámalo, como quieras, decidió hacer un guiño irónico.
En 2018, un hallazgo, que al principio parecía trivial, sacudió los cimientos de este caso latente. ¿Dónde estaba? En una pila de objetos viejos que se estaban descartando, tal vez olvidados en el trastero de un edificio, o tal vez en una caja de objetos perdidos que finalmente se estaba vaciando. La ubicación exacta y los detalles de cómo se encontró a menudo se pierden en la noche del tiempo y la burocracia. Pero lo importante, lo que realmente importa, es que apareció el manuscrito, el libro que Erika estaba escribiendo días antes de su desaparición. Imaginen el impacto monumental de esto, ese montón de páginas mecanografiadas, o quizás escritas a mano con su singular caligrafía, la tinta ya algo descolorida por el tiempo, pero que contenía la esencia, las últimas ideas, los pensamientos finales de una mujer que el mundo había olvidado en gran medida. Es un detalle que de repente salta de las notas a pie de página de la historia para convertirse en la pieza central de una investigación de desaparición que llevaba años estancada. ¿Quién lo encontró? Una persona común, alguien que estaba haciendo una limpieza rutinaria, organizando una mudanza, y que de repente se topó con esa carpeta, con ese título provisional, ese nombre. Lo irónico es que la misma tecnología que no logró encontrarla en 2003 jugaría un papel crucial en el análisis de este documento en 2018, pero fue la suerte, la persistencia de su memoria, o la pura casualidad, lo que lo sacó a la luz. Y cuando este manuscrito finalmente llegó a las manos adecuadas, ya fuera la policía o la familia, fue como un rayo caído del cielo. La esperanza, que era solo un destello, se reavivó como una hoguera, y con ella, un aluvión de preguntas aún más complejas. ¿Dónde había estado escondido este manuscrito todo este tiempo? ¿Por qué solo ha salido a la luz ahora, después de una década y media? ¿Podría contener, oculta entre sus páginas ficticias, alguna pista sobre lo que realmente le ocurrió a Erika? Este descubrimiento es la prueba viviente de que, en casos reales de desaparición, nunca debemos perder la fe, porque un pequeño objeto olvidado puede contener un universo de información y cambiarlo todo. Pero, después de todo, ¿qué había dentro de este manuscrito? Esa es la gran pregunta. El nuevo epicentro del misterio, ¿no? No era una nota de suicidio, ni una confesión explícita de algún peligro en el que se encontraba. No, era mucho más sutil, más literario, más complejo. El manuscrito contenía la voz de Erika, sus ideas, quizás sus miedos más profundos, sus aspiraciones, todo entretejido entre las líneas de la ficción que creaba con tanto esmero. A menudo un escritor pone mucho de sí mismo, de sus experiencias y de su alma en sus obras, y lo que había en ese texto era, potencialmente, un retrato de su mente en esos últimos días. Podría ser una historia de misterio, de abandono, de una búsqueda desesperada de libertad, o quizás, en un giro del metalenguaje, una narración sobre una misteriosa desaparición. Desconocemos los detalles exactos de la trama, pero la mera existencia de ese material ha desatado un torbellino de teorías. Había planeado irse, desaparecer para siempre y comenzar una nueva vida. ¿Era el manuscrito una especie de testamento artístico, una despedida en clave? ¿O alguien involucrado en su desaparición lo tomó, lo ocultó durante todos estos años por alguna razón, y solo ahora, sintiéndose seguro, decidió desecharlo, o simplemente lo encontró por accidente? El contenido del libro, aunque no ofreciera respuestas directas, transformó una simple desaparición inexplicable en una historia con un nuevo capítulo, un nuevo misterio por desentrañar dentro del misterio original. Se convirtió en un símbolo poderoso, una especie de faro en la oscuridad, señalando la posibilidad de que, algún día, la verdad salga a la luz, sin importar cuánto tiempo lleve. Y es por eso que historias de personas desaparecidas como la de Erika Soriano siguen intrigándonos y conmoviéndonos tanto, porque nos recuerdan la persistencia de la vida, el arte y, sobre todo, la esperanza, incluso ante lo inexplicable. Entonces, ¿qué queda de todo esto, amigos? La historia de Erika, la escritora que se desvaneció en el aire de Buenos Aires en 2003 y cuyo manuscrito reapareció como un fantasma 15 años después, es uno de esos casos que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la imprevisibilidad del destino y la increíble resiliencia de la esperanza humana. Es un duro recordatorio de que, en un mundo con tantas personas desaparecidas y misteriosas desapariciones, la tecnología,
Las redes sociales e incluso un simple hallazgo casual pueden ser la clave para desentrañar un caso que parecía perdido para siempre en el limbo del olvido. Una investigación de desaparición, por compleja y fría que sea, siempre puede cobrar nuevo impulso con los detalles más pequeños. Piénselo, una pila de papeles, olvidada en algún lugar oscuro, pudo reavivar una búsqueda, dar voz a una historia que había sido silenciada por el tiempo. Esto demuestra la vital importancia de cada pista, por tonta o insignificante que parezca a primera vista. Y esto nos hace preguntarnos, ¿existen otros manuscritos, otros diarios, otros objetos personales ahí fuera, que guardan los secretos de innumerables casos sin resolver, simplemente esperando? Ofrecía una visión fascinante de la psique de Erika. Quizás hablaba de personajes fugitivos, de identidades equivocadas, del anhelo de un nuevo comienzo lejos de todo y de todos. Esto, en sí mismo, fue un poderoso impulsor de la investigación de la desaparición, que cobró un impulso inesperado. Una vez que los expertos tuvieron acceso al material, pudieron analizar cada coma, cada palabra tachada, cada adjetivo elegido en busca de algún metamensaje, algún código oculto, cualquier pista, por tenue que fuera, que finalmente pudiera explicar su inexplicable desaparición. Es notable cómo un objeto tan íntimo y personal puede convertirse de repente en la pieza más importante de un rompecabezas que parecía imposible de armar. Y este manuscrito, sin duda, añadió capas y capas de complejidad y misterio a una historia ya de por sí escalofriante. La reaparición de este manuscrito, amigos, causó un gran revuelo, un verdadero huracán, no solo en la vida de la familia de Erika, sino también en los medios de comunicación, y entre los miles de curiosos y detectives de Internet que siguen casos reales de desapariciones. De repente, su nombre volvió a los titulares, y su historia se debatía apasionadamente en chats y foros en línea. Aquella misteriosa desaparición de hacía 15 años resurgió con fuerza, y con ella, la renovada esperanza de que tal vez, solo tal vez, finalmente surgieran nuevas pistas. La familia, por supuesto, experimentó una indescriptible montaña rusa de emociones. La inmensa alegría de recuperar algo suyo, de tener una prueba tangible de que su historia no había sido completamente olvidada, se mezclaba con la angustia de no saber qué significaban realmente esas páginas para el desenlace del caso. ¿Era una señal de vida? ¿Un mensaje de esperanza? ¿O simplemente el último y melancólico recuerdo de un alma perdida para siempre? Lo más interesante es considerar el impacto que un suceso como este tiene en la percepción general de los casos sin resolver. Cada vez que surge un detalle crucial después de tanto tiempo, sirve como un poderoso recordatorio de que nunca es demasiado tarde para buscar la verdad y de que la resiliencia de las familias de las personas desaparecidas es una fuerza de la naturaleza. El manuscrito no proporcionó todas las respuestas, lo sabemos, no reveló el paradero de Erika, ni la trajo de vuelta a casa, pero cambió la historia para siempre, porque a veces, la respuesta a una desaparición inexplicable está justo delante de nuestras narices o escondida en un rincón polvoriento de un sótano. Y esta historia también sirve como una importante advertencia para todos nosotros. Tengan cuidado en quién confían, los lugares que frecuentan y los desconocidos que se cruzan en su camino. El mundo es un lugar hermoso, lleno de buena gente, pero también está lleno de misterios y peligros ocultos. Manténganse siempre alerta, observen su entorno, confíen en su intuición, y si notan algo extraño, no duden en avisar a las autoridades. Nuestra comunidad es más fuerte y segura cuando nos protegemos. Ahora que han aprendido cómo un objeto inusual puede ser la clave de una desaparición, vean el siguiente video, donde explico cómo la inteligencia artificial está revolucionando la búsqueda de personas desaparecidas y qué pueden hacer para ayudar a dar respuestas a las muchas familias que aún esperan. El momento justo para ser encontrados y cambiar el curso de las historias de otras personas desaparecidas. Tenemos que estar atentos, ¿verdad? Siempre alerta.